Empecemos. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el proyecto COIL. Está conformado por Camilo Ortega, María José Zúñiga, Flavio Dos Santos y mi persona Ilva Muñiz, y vamos a estar hablando un poco sobre el servicio de telefonía móvil. Bueno, el servicio seleccionado, como ya lo dije anteriormente, es el servicio de telefonía móvil, pero también es muy conocido como el proveedor de servicios de telefonía u operador de telecomunicaciones. Este se caracteriza por brindar acceso a todos por medio de un dispositivo de una manera, por decirlo así, muy fácil y rápida. Este servicio se ha convertido en una parte fundamental de la vida moderna porque a través de ellas se conectan directamente personas, organizaciones, países, empresas y gobiernos. Y además, sectores como el de la educación se ha visto favorecido porque el Internet es el principal instrumento de investigación para los estudiantes. Como sabemos, los países que estarán en estudio para este servicio son Brasil y Colombia. Así que empecemos con la información básica de estos países. Aquí en la parte izquierda tenemos los operadores más utilizados en Colombia. Pero antes vamos a darle como una pequeña introducción, que fue que en Telesemana se estuvo analizando el panorama del mercado en Colombia, en el cual se concluyó que en mayo de 2021 la Cámara de Representantes declaró Internet como un servicio público esencial. Eso no significa que pues fuera gratis. Y esa norma inspiró, por decirlo así, a trabajar al país por la evidente necesidad de acceso a Internet que desnudó la pandemia del COVID-19. Entonces, estos son los operadores más utilizados. Tenemos en primer lugar a Claro con una participación en el mercado del 48,8%, a Movistar con una participación del 24,1%, a WOM con el 22,6% y a Tigo con el 18,5%. Por otro lado, tenemos a Brasil. El sector de las telecomunicaciones, desafortunadamente, es uno de los peores valorados del país. En el ranking muestra a 3 compañías móviles entre las 10 empresas más quejosas. Y pues actualmente tienen 4 grandes compañías de telefonía móvil, que el 33% de las líneas móviles pertenecen a Vivo, el 25,9% son de Claro, incluyendo a Nextel, y el 23,3% usa TIM, y ya por último el 16,2% usa a Oi. Entonces ahora vamos a hablar sobre las distancias y características CAGE. Ok, perfecto. Bueno, empezamos con las distancias culturales, que realmente son las más parecidas que tienen entre sí. Para hacer este análisis nos basamos en los indicadores de Hofstede. Esto nos dimos cuenta que entre las 6 dimensiones que estos presentan, no hay una gran diferencia. Nos damos cuenta que tienen números. Es importante resaltar que estos indicadores se miden entre un número de 1 a 120 y realmente la mayor diferencia que tienen entre ellos, estos dos países, Brasil y Colombia, realmente es solamente en 2 dimensiones, las más remarcables, en el individualismo y en la orientación a largo plazo, pero realmente no es una mayor diferencia en la que podamos decir que van a reaccionar diferente o se perciban muy diferentes, simplemente son los más remarcables que tenemos aquí. Empezamos con la orientación a largo plazo, que podemos decir que es uno de los más diferentes que tienen entre sí. Este indicador en Colombia tiene, pues nos podemos dar cuenta que en base a este indicador en Colombia tenemos una tendencia al corto plazo, por lo cual estaremos más enfocados en buscar soluciones rápidas y en vez de estar pensando más allá en el largo plazo. Por otro lado, en Brasil tienen un indicador promedio, más sin embargo podemos darnos cuenta que mediante esto tendrían como un mayor pensamiento a largo plazo, sin embargo no dejando de lado enfocarse también en el presente. Asimismo, nos damos cuenta que el resto, las otras 5 dimensiones en su mayoría, tienen indicadores demasiado parecidos, realmente tienen números muy cercanos entre sí. Nos damos cuenta la distancia al poder. Este indicador define qué tan cada individuo siente la desigualdad más que todo. O sea, es un indicador muy marcado de la desigualdad que sienten, si las personas, entre más alto sea el indicador,
Eso significa que las personas entienden que hay una gran diferencia entre las personas que tienen mayor acceso económico o mayor acceso al poder. Y en este caso, ambos países presentan indicadores demasiado parecidos, por lo cual podemos darnos cuenta que también hay una desigualdad social en donde las personas con mayor poder reciben mayores beneficios. Además de esto, bueno, seguimos con la distancia política. Ok, no, perdón, vamos a seguir con la distancia geográfica, qué pena por eso. Si hablamos de la distancia geográfica, nos podemos dar cuenta que son países bastante diferentes en este caso. Por ejemplo, Brasil es un país muy grande, es el tercero más grande de América y el quinto más grande del mundo. Y si hablamos de datos, como por ejemplo la cobertura de telefonía móvil, nos damos cuenta que eh, Brasil, a pesar de tener un número más alto que en Colombia, aún así no tienen tanto acceso como deberían para ser un país tan grande. Eh, Permítanme un segundo. Y pues básicamente de eso nos damos cuenta con base a este indicador. Bueno, en cuanto a la distancia política, se sabe que Brasil es un estado federal y el voto es obligatorio, en cambio Colombia es un estado social de derecho. Esto trae como consecuencia que las telecomunicaciones en Brasil sean privadas, mientras que en Colombia el Estado es quien se encarga de estas regulaciones. Ahora hablando un poco sobre las distancias económicas, Brasil y Colombia son países con niveles económicos, por decirlo así, diferentes. El PIB de Brasil es notablemente más alto, el cual genera una diferencia en el acceso que tiene cada ciudadano a las telefonías móviles, y esto se debe a que para la telefonía móvil hubo crecimiento importante en términos porcentuales, más o menos del 10,8%, perdón, y pasando de unos ingresos brutos de 46 mil millones de reales a 51 mil millones de reales en 2019. En cambio, en Colombia, para el segundo trimestre de 2020, los ingresos de este servicio pues sí, de móvil, de red móvil, evidencian disminuciones frente al primer el trimestre del año. Estos comportamientos son consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 dadas a las medidas del cierre de establecimientos, puntos de venta, restricciones de la movilidad, etc. Es por eso que en el segundo trimestre de 2020 el tráfico de minutos cursados y la cantidad de mensajes presentaron un incremento del 31,5%. Y a diferencia de cómo estuvo en el primer trimestre, pues obviamente pues hubo un aumento. Y eso es lo que explica por parte las medidas tomadas por los operadores y el gobierno nacional en el marco de la situación observada. Bueno, les voy a hablar sobre la estrategia del producto por cada país. Para este análisis recopilamos cierta información, incluso sobre las formas de publicidad que son las mismas que serán adoptadas por ambos países. Las estrategias de marketing enfocadas a la experiencia del cliente detrás del producto, garantizando la satisfacción. Y tomamos diferentes características, en este caso fueron las características tangibles e intangibles para cada país y para ambos países. Como primera medida podemos observar, hablando de Colombia, que una de las características tangibles puede ser el operador claro, gracias a su servicio, a la cobertura, es el mayor participante del mercado con un dominio de 48,8%. Por otra parte, podemos ver que para Brasil, el operador Vivo es el mayor participante del mercado con un predominio del 33%, dadas las características de la facilidad de adquirir y el servicio. Y como característica tangible para ambos países podemos ver que la forma física del producto, el material utilizado en la fabricación de instrumentos de transmisión son similares en cada uno de los países gracias a las culturas que son un poco más similares. Y por otra parte, como característica intangible para ambos países podemos ver que los medios por los que se divulgan los productos, características de los mensajes publicitarios utilizados para acercarse a cada uno de los clientes son similares para ambos países. Los tipos de publicidades y cómo llegan los clientes gracias a este tipo de telefonía son similares. Por otra parte, como característica intangible adaptada a Colombia,
la Cámara de Representantes ha reconocido el Internet como un servicio público esencial, pero aún completamente privado, o sea, no se ha vuelto público. Como por otra parte, para característica adaptada a Brasil, Beck Freemium ha lanzado un servicio de telefonía completamente gratuito en Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Para ser un usuario de Beck Freemium, el primer paso es descargar la aplicación. Entre otros, se cobra una tarifa de activación única de 50 reales que se utilizará para que la empresa pague el Fistel y otros costos iniciales de la tarifa. Aunque es una empresa privada, vemos que en Brasil buscaron esto como un método de fácil acceso para diferentes tipos de personas. Y pues, en cuanto a las características de cada país, pues vemos que estos medios que se han utilizado en Colombia puede que aún sigan siendo privados, y están buscando una manera de que sea completamente gratuito. Listo. Flavio. A continuação, hablaré um pouco sobre as formas de comunicação e publicidade das empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel. Como vemos, os meios de comunicação através dos quais se publicitam os produtos são os mesmos em ambos países. Por exemplo, através das redes sociais, TV, incluso e comerciais de rádio. A mensagem característica que se transmite através dessas campanhas publicitárias não é exatamente o mesmo, mas transmite a mesma ideia e vende o mesmo serviço. Ele dá a entender que uma marca que vende experiência, mas ao lado de um simples produto, muito similar à Coca-Cola, uma grande estratégia de marketing acerca de seus clientes. Perfecto. Bueno, ahora con unas conclusiones, me gustaría resaltar que es muy importante el impacto de estas tecnologías de información, sí, de información y de la comunicación que son más famosas como las TIC, que no se limitan al sector en el que se produce, sino que se abarca a todas las áreas de producción y consumo. Además, a medida que aumenta el número de personas que utilizan este servicio, su impacto irá incrementando y así se podrá mostrar unas claras mejoras a lo largo del tiempo. Y bueno, cuando hablo de a largo del tiempo, hablo de que estuvimos viendo en la investigación, pues nos pudimos dar cuenta que en ambos países incluyen mejores servicios y mejor calidad de comunicación para sus consumidores gracias a que la gema de infraestructuras y servicios está creciendo y los precios pues están bajando. María José. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a responder esta pregunta. ¿Qué recomendación le daría a una compañía en este caso de telefonía móvil que decida entrar a estos dos países? Bueno, como nos pudimos dar cuenta, me tomé el atrevimiento de hacer más que todo el análisis bajo el nivel cultural, que creo que es lo que de alguna manera afectaría más. Obviamente la parte económica, geográfica, política, también sería un par de recomendaciones de acuerdo a cómo acceder o a quién dirigirse. Más sin embargo, en cuanto al nivel político, primero vamos a hacer el análisis. Se supone que tenemos que elegir entre la estandarización y la adaptación. Primero hay que definir qué son estos. La estandarización consiste en comercializar en el mercado exterior el mismo producto que en el nacional, mientras que con una estrategia de marketing, mientras que la adaptación se basa en realizar alguna modificación del producto o en la estrategia de marketing, que puede ir desde realizar un pequeño cambio hasta ofrecer una versión de un producto diferente y seguir, claro, las políticas, como dije anteriormente, una política comercial sustancialmente distinta. Pero bueno, basado en esto, quiero aclarar que realmente hacer una estandarización, a pesar de que las telefonías móviles de alguna forma sean como algo bastante similar en cada país, y más que todo en países como Colombia y Brasil, que nos dimos cuenta que son bastante parecidos en muchísimas dimensiones, en muchísimos aspectos, nos damos cuenta
que igual de una u otra forma hacer un producto estándar en otro país, igual que en el país de origen, sería algo un poco utópico, más sin embargo nos iremos por la adaptación, que serían como pequeños cambios. Para adaptarlo depende del país, depende de las políticas. Por ejemplo, vimos que en Brasil las políticas de telecomunicaciones son más privatizadas y para esto, entonces, creemos que debemos utilizar ciertas estrategias de acuerdo a las dimensiones Hofstede, como ya las hablamos, y ya sería simplemente hacerle unos pequeños cambios en cuanto a las políticas, más que todo para acceder al mercado opuesto, pero realmente en la parte cultural y cómo llegar a las personas sería muy parecido todo este tema. Bueno, creo que ya eso sería todo. Muchísimas gracias.